Que el Señor las bendiga en este hermoso día. Me alegra que estén nuevamente aquí y que podamos compartir de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre un pasaje que se encuentra en Jeremías y es el capítulo 29. Y el título de esta lectura dice Carta a los cautivos y es muy interesante. Así que te invito a que puedas ver el video hasta el final y podamos analizar juntos qué es lo que Dios nos quiere decir en esta hermosa tarde. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías 29 y aunque no lo vamos a leer todo, yo quiero leerte una partecita. Quiero que leas conmigo una partecita de esta lectura porque nos da un mensaje bastante interesante. Y dice, carta a los cautivos, en esta versión dice carta a los exiliados, y dice, esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Ese es el contexto de la lectura de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando Jeremías, que era el profeta, escribe esta carta, Israel, el pueblo de Israel, lo habían sacado de su tierra y tuvieron que irse a otra tierra. Se fueron a otra ciudad. Entonces, todo lo que ellos habían conseguido, todo lo que habían logrado, todo lo que habían hecho en toda su vida, todo fue destruido. El templo de Dios también fue destruido en ese lugar. Entonces ellos estaban desterrados, estaban todos por allí, no tenían una tierra propia porque todo había sido destruido. Pero quedaban algunos que estaban como a las afueras de la ciudad. Entonces Jeremías hace una carta y se las envía a todas esas personas que habían sido exiliadas, a todas esas personas que estaban cautivas en Babilonia. Él les envía una nota y le dice, y empieza a darle una serie de lineamientos, una serie de consejos que dice, esto es lo que dice Dios. Y si nosotros nos vamos al versículo 3, dice, la carta fue enviada y empieza a decir quién la envió y al final dice, la carta decía, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Y yo quiero que nosotros analicemos esto, porque de repente siempre nos preguntamos por qué nos han pasado ciertas circunstancias. Yo quiero que nosotros veamos que aún desde la Biblia, aún desde la historia bíblica, aún desde hace muchos años atrás, este tipo de cosas sucedían. Puede que tú digas, bueno, no aplica conmigo porque a mí nunca me he tenido que mover de mi lugar de donde vivo, de mi país, pero yo sé que muchos de ustedes han salido del lugar donde nacieron, crecieron, fueron criados y han tenido que moverse a otro lugar. Y de repente las circunstancias de la vida no son tan buenas, de repente han pasado muchas cosas y tú dices, wow, yo estoy en esta tierra, estoy en otro lugar, no estoy en el lugar donde yo crecí, donde yo nací, donde yo vi tantas cosas, donde aprendí tantas cosas, donde yo pensé que iba a ser mi vida y de repente estás en otro lugar y las cosas no están yendo como te lo esperabas. Pero yo quiero que tú sepas hoy de que eso no es algo que solamente te ha pasado a ti. Pasó en la Biblia y el Señor le dio una serie de consejos al pueblo de Israel cuando estaban pasando por esta circunstancia. Y esa serie de consejos yo quiero compartirlas contigo hoy para que nosotros podamos tener una vida muy llevadera, una vida que
que podamos vivir con felicidad, aún a pesar de las circunstancias difíciles, aún a pesar de los momentos que uno dice, wow, ¿por qué? Que nosotros podamos tener una vida feliz. Y es posible. Entonces también si tú dices, bueno, yo no me he movido de mi lugar, yo estoy en mi tierra, no pasa nada. Pero puede que tú estando en tu tierra, las cosas que tú estabas esperando lograr, las cosas que tú estabas esperando hacer, no se están dando como tú esperabas. Has tenido que hacer algún cambio repentino, las cosas han cambiado y no te las esperabas. Y yo creo que igual Dios quiere hablarnos en esta tarde y darnos unas sugerencias para que nosotros manejemos nuestra vida de forma que nosotros podamos ser felices. Así que, bien, ¿cuáles fueron esos consejos que le dio Jeremías, que recibió de parte de Dios y que por medio de Jeremías se las dio al pueblo? Y dice, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez les den nietos. Multiplíquense y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde se encuentran, porque en su paz también tendréis ustedes paz. Interesante, ¿no? Porque él empieza a hablar de una actitud diferente. Allí donde tú estás, empieza a vivir de una forma que tu vida pueda tener alegría. Empieza a construir tu casa, empieza a plantar la tierra, come de la tierra, cásate, ten hijos, multiplícate. Y yo quiero que ustedes se imaginen, y yo sé que no va a ser muy difícil, que tú te imagines cómo se sentía el pueblo de Israel cuando estaba exiliado, cuando no podía estar en esa casa que tenía desde chicos porque lo sacaron y todo había sido destruido, y ellos estaban viviendo en carpas, estaban viviendo en una situación que de repente no era muy cómoda, y viene el profeta Jeremías con una palabra de Dios que le dicen, despiértate de esa actitud. Y empieza a tener una actitud diferente, empieza a hacer algo diferente para que puedas tener un resultado diferente. Él los llamó a que accionaran, Él los llamó a que tuvieran una actitud diferente frente a la vida, los llamó a que actuaran de forma tal que ellos disfrutaran ese día a día que estaban viviendo. ¿Saben? A Israel le tomó bastantes años volver a su tierra, porque más abajo en la lectura vemos que el profeta les dice, y estarán aquí por 70 años. Pasados 70 años, yo los voy a acercarme a ustedes, voy a hablarles y los voy a devolver a la tierra donde ustedes estaban. 70 años es mucho tiempo. 70 años es casi una vida para muchos. Pero ellos tenían un periodo de tiempo, ellos ya sabían que en ese tiempo, si no eran ellos, pero su familia iba a poder volver a su tierra. Y Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? No te quedes 70 años viviendo y quejándote por las cosas que no pudiste lograr, por las cosas que cambiaron, por las circunstancias que tienes, por todo lo que ha cambiado. Ten una actitud diferente. Ten una actitud en la que cada día, cada momento puedas aprovechar tu día, puedas ser feliz en medio de las circunstancias difíciles. Porque el Señor le estaba diciendo, hagan todas esas cosas en medio de esta circunstancia difícil. Aun cuando estás en el exilio, ten esta actitud positiva frente a la vida. Y el pueblo de Israel, después de escuchar estas palabras, empezó a actuar diferente. Empezó a tener una actitud diferente y las cosas fueron cambiando. Pero yo quiero que nosotros veamos un poquito más abajo, cuando él le dice, y pidan por la ciudad donde están, porque en su paz también tendréis ustedes paz. Entonces nosotros nos quedamos así, pero o sea, tengo que orar
por este lugar donde yo estoy. Sí. Pídele al Señor, siempre órale al Señor y pídele que allí en el lugar donde tú estás, en esa comunidad, en ese corregimiento, en ese distrito, en esa provincia, en ese país, que las cosas vayan bien. Pide por las autoridades, pide para que puedan tomar buenas decisiones, porque en el momento en el que la ciudad esté bien, ¿sabes quién también sale beneficiado? Tú. Si nosotros oramos por el lugar donde nosotros estamos, si nosotros podemos pedirle al Señor por nuestras autoridades, por las personas que tienen que tomar decisión, por las personas que están en algún cargo de autoridad para la toma de decisiones, el resultado de lo que ellos hagan también va a resultar en un beneficio para ti, en un beneficio para mí. Entonces estamos en este momento en el que nosotros decimos, wow, pero nuestras autoridades a veces no hacen todo lo que uno espera que sería lo correcto. Y uno tiene una perspectiva que a veces no es muy buena de lo que ellos están haciendo. Y tú dices, ¿cómo puedo yo orar por alguien que de repente yo no siento que me está haciendo ningún bien? Pero vemos cómo el Señor le dijo al pueblo de Israel, oren por la ciudad, oren por el lugar donde ustedes están, porque cuando ellos puedan estar, cuando ellos estén bien, ustedes también van a estar bien. Entonces, también nos llama a que nosotros pensemos en que, aún en ese momento difícil, en esa circunstancia difícil donde estamos, de que nosotros podemos orar por esas personas que de repente nos están colocando en esa situación difícil. Por esas personas que de repente uno diría, yo no quiero tratar con esa persona porque yo no siento que está haciendo nada por mí, ¿cómo me pides que haga esto? Pero la palabra les dice, en su paz tendréis también ustedes paz. Así que si nosotros nos encontramos en una circunstancia difícil y tenemos cerca personas por las que nosotros diríamos, yo no quiero darle ni un vaso de agua, yo no voy a ayudar, yo no voy a hacer nada porque esta persona nada más se ha encargado de hacerme la vida más difícil. Bueno, en este momento yo quiero que tú cambies esa manera de pensar y digas, yo voy a orar por esa persona. Voy a orar para que le vaya bien porque yo sé que si a esa persona le va bien, al final va a redundar en que yo también voy a estar bien porque ya esa persona no va a querer molestarme, ya no va a estar buscando hacerme daño porque la persona está bien. Pero así como lo hacemos con personas, vamos a hacerlo con nuestras autoridades. En todas circunstancias nosotros vamos a orar porque al final vamos también a recibir un beneficio de la paz que se encuentre alrededor de nosotros. Entonces, veamos lo que sigue diciendo. Decía, después en su bienestar también tendréis ustedes paz. Y al final también en el versículo 11, él dice una palabra muy interesante. Yo sé que probablemente tú has escuchado este versículo antes. Y dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y este versículo a mí me gusta mucho porque es un versículo que te trae esperanza, es un versículo que te habla de los planes que tiene Dios para con nosotros y dice, yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bien y bienestar. O sea, Dios está diciéndote en esta tarde, a pesar de esta circunstancia difícil, a pesar de este momento que no parece tan bonito, yo tengo un plan de bien para ti. Esta circunstancia no va a ser para siempre. Este momento difícil se va a acabar. Este momento no va a durar para siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener una actitud positiva frente a la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a orar por nuestras autoridades. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a buscar al Señor. Porque cuando yo les decía que dice que iban a pasar esos 70 años, dice que el Señor les dijo, y volveré y entonces ustedes me buscarán y me invocarán y yo responderé.
Vamos a aprovechar estos momentos. Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles. Muchos dirán, pero bueno, a mí no me ha faltado esto, no me ha faltado lo otro. Pero yo sé que las circunstancias en las que estamos, los momentos en los que estamos, no necesariamente tiene que ser en dinero, puede ser comida, puede ser afecto, pueden ser muchas las cosas que podemos estar necesitando, podemos estar teniendo carencias de muchas cosas, pero el Señor te dice, no va a ser para siempre. Esta es una situación que es momentánea. Esta es una situación que va a cambiar. ¿Y qué quiero decirte hoy? Que yo quiero que tú recuerdes y te quedes con esto. Dios tiene planes de bien y bienestar contigo. Esta circunstancia que tenemos en este momento no va a ser para siempre, va a cambiar y el Señor va a responder tu oración, el Señor va a darte eso que esperas y va a ser muy bonito. Así que vamos a cambiar esa actitud, vamos a tener una actitud positiva frente a la vida, vamos a tener una actitud en la que no importa lo que yo esté pasando en este momento, yo digo, Señor, yo voy a buscarte, yo voy a meterme más contigo, voy a buscar tener una relación más fuerte contigo, porque yo sé que tú tienes planes de bien para conmigo. Así que vamos a quedarnos con eso, vamos a retarnos a que nosotros podamos tener esa actitud positiva. ¿Y qué quiero que hagas? ¿Qué quiero que hagas? Que tú agarres una notita y escribas, ¿sabes qué? El Señor hoy me está retando a que yo tenga una actitud diferente frente a la vida en estas circunstancias de mi vida, en estas etapas o en esta faceta de mi vida. Tú sabes mejor que nadie, yo no puedo decirte cuáles son esas circunstancias en las que Dios te está llamando a que tengas una actitud diferente. Al pueblo de Israel le dijo, empieza a tener una actitud diferente ahí en ese lugar donde vives, aun cuando todo ha estado destruido, aun cuando te sacaron de tus casas, empieza a construir una casa. No te quedes viviendo en carpas, empieza a construir casa. Cásate, empieza a tener hijos, empieza a sembrar la tierra, come del fruto de la tierra y ora. Así que tú sabes cuál es ese lugar en donde tú tienes que tener una actitud diferente. Escríbelo, haz una nota y escribe ahí, el Señor me está hablando a mí, o el Señor te está hablando a ti, Suset, y te dice, ten una actitud diferente frente a tal y tal circunstancia. Despiértate y empieza a hacer algo diferente y vas a ver que tus resultados van a ser diferentes. Y como siempre, vamos a terminar este tiempo con un pequeño reto. Ya saben, tienen que hacer su nota, van a escribirla, pero eso es algo muy personal, muy personal. Pero yo quiero que tú escribas en los comentarios de aquí del YouTube o en el grupo de WhatsApp, Dios tiene planes de bien para mí. Dios tiene planes de bien para mí. Y recuerda, ¿verdad?, que estamos aquí para orar por ti, para ayudarte. Cualquier cosa que necesites, ya tú sabes cómo comunicarte con nosotros, ya sea por los comentarios, al grupo de WhatsApp. Puedes comunicarte con nosotros y vamos a estar orando por ti. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.